Buen día, mi nombre es Lisbeth Corona Pacheco, soy de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y la Tecnología, Universidad Valle de las Palmas, y el día de hoy voy a hacer una pequeña presentación sobre las personas con discapacidad. He aquí una pequeña cronología de los temas que se van a abordar durante la exposición. En primer lugar está la prehistoria, la etapa de los egipcios, la etapa del Imperio Romano, Edad Media, la etapa de los mayas y la etapa de la sociedad industrial. En primer lugar está la prehistoria, tomando en cuenta las condiciones de vida adversas y el constante movimiento de estas civilizaciones, llevaban a considerar que las personas con discapacidad eran abandonadas o muertas, ya que podían presentar una carga para las demás personas. Contrario a esto, hay evidencias de que se practicaban algunas medidas curativas, como en el caso de las trepanaciones, las cuales consistían en lesiones y fracturas en el cráneo para que saliera el mal según sus creencias. Asimismo, se encontraron evidencias de amputaciones sin el uso de anestesia. En la época de los egipcios, el abandono e infanticidio era una práctica muy común, pero por otra parte también hay evidencia de medidas curativas que se aplicaban durante este periodo. Un ejemplo de ello es una momia que se encontró con una fractura en la extremidad inferior, a la cual se le aplicó una férula inmovilizadora. También hay indicios de las personas con discapacidad en la mitología egipcia, perdón, y en sus imágenes, como la que se presentan en la presentación de un sacerdote utilizando una muletilla. Durante el Imperio Romano, el infanticidio ya no era una práctica tan utilizada, pero en cambio se empezó el comercio de niños mutilados, ya que los niños con discapacidad recibían mayores limosnas y comenzó esta práctica inhumana. Eh, También durante este periodo se comenzó un sistema de retribución para personas con discapacidad adquirida en eventos bélicos y consistía en la repartición de tierras para su cultivo. Asimismo, se iniciaron técnicas de hidroterapia y de mantenimiento físico, los cuales solo eran para personas de un alto rango o de la alta sociedad. Y por último, también en esta época llegó a la creación de nosocomios, los cuales eran instituciones que ayudaban a las personas con discapacidad de bajos recursos. Durante la Edad Media, eh, y tras la caída del Imperio Romano, llegó la gran influencia de la Iglesia sobre toda Europa, por lo que también tuvo un gran impacto sobre las personas con discapacidad. Por un lado, se condenaba el infanticidio, pero por otro, la discapacidad era vista como una marca del pecado, por lo que se crearon obras benéficas para expiar los pecados de las demás personas. Y también durante esta época se crearon las primeras instituciones psiquiátricas. Durante la época de los mayas e indígenas de Norteamérica, hay evidencias de que trataban con gran bondad a personas con discapacidad. En los indígenas de Sudamérica hay los miembros que eran impedidos de trasladarse eran ayudados por otros miembros de la comunidad. Y por último, los incas amputaban las extremidades, pero al mismo tiempo se daba enfoque en compensar la discapacidad. Durante la sociedad industrial hubo muchos cambios también. Eh, a principios de esta sociedad, las personas con discapacidad comenzaron a ser vistas como una responsabilidad pública. Más adelante, la industria capitalista dejó completamente fuera a las personas con discapacidad de este sistema productivo. Em, Asimismo, hubo otros avances como el
la creación del braille, la primera escuela para personas sordas e hipoacústicas y las primeras leyes de accidentes de trabajo en Alemania. Por último, los primeros movimientos sociales que surgen en la década de 1970 y su propósito principal era mejorar la calidad de vida, así como la accesibilidad al medio físico social y el derecho a una vida independiente. Por mi parte es todo. Gracias por su atención.